Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy día 23 de nuestra feria de Adviento, octavo día de las posadas y de las novenas de Navidad, la Iglesia Católica nos invita a reflexionar el Evangelio según San Lucas. Estamos llegando ya próximos a la Navidad, ya estamos llegando al portal de Belén para apreciar, para conmemorar nuevamente el nacimiento del niño Dios. La Iglesia Católica nos alienta a seguir reflexionando la palabra de Dios y estando en el ciclo litúrgico B ya seguimos prestando el Evangelio según San Lucas para reflexionar la palabra de Dios. Estas palabras que nos van acercando a ese acontecimiento maravilloso de la encarnación del Hijo de Dios. Lucas capítulo 1 versículos 57 al 66. Vamos a hacer la lectura bíblica. Posterior vamos a meter el contexto de dónde viene todo esto. Vamos a hablar de los personajes y para hacer una pequeña exégesis bíblica y una reflexión sobre el Evangelio del día. Nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas capítulo 1 versículos 57 al 66. Al cumplirse el tiempo en que Isabel debía dar a luz, tuvo un hijo. Sus vecinos y parientes fueron a felicitarla cuando supieron que el Señor había sido tan bueno con ella. A los 8 días llevaron a circuncidar al niño y querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías. Pero su madre dijo: «No, tiene que llamarse Juan». Le contestaron: «No hay nadie en tu familia con ese nombre». Entonces preguntaron por señas al padre del niño para saber qué nombre quería ponerle. El padre pidió una tabla para escribir y escribió: «Su nombre es Juan». Y todos se quedaron admirados. En aquel mismo momento, Zacarías volvió a hablar y comenzó a alabar a Dios. Todos los vecinos estaban asombrados y en toda la región montañosa de Judea se contaba lo sucedido. Zacarías había quedado mudo ante el anuncio del ángel y esto fue atribuido a su incredulidad. Ahora se cierra el círculo de la fe de este hombre cuando reconoce que el niño es obra de Dios. Ahora su boca se libera y de ella salen solo bendiciones. Tenemos incredulidad, aceptación, fe, alabanza. Quizás sea también los pasos que debamos dar nosotros en nuestros procesos de fe. Si nos metemos en el Evangelio y analizamos, tenemos 2 perícopas que nos ocupan hoy. La primera es el nacimiento de Juan el Bautista. Es cuando nos relata que se cumplió el tiempo de dar a luz a Isabel y tuvo su hijo. Sus vecinos y parientes, al oír que el Señor le había mostrado tanta misericordia, se congratulaban con ella. La gente estaba contenta. Los vecinos del barrio se alegraron porque era la mujer de quien decían que era estéril. Para meternos en contexto, nos vamos al mismo Evangelio, San Lucas capítulo 1, y nos dice quiénes eran ellos, de quiénes estamos hablando. Capítulo 1, versículos 6 al 7. Estamos hablando de Zacarías y de Isabel. Dice la palabra de Dios: los dos eran justos ante Dios y cumplían fielmente todos los mandamientos y preceptos del Señor. Eran 2 personas justos ante Dios. Justos, para nuestro lenguaje actual podríamos decir con cierta santidad ante Dios, y que cumplían los mandamientos del Señor.
Ahora el versículo 7 nos da un detalle interesante. No tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos de avanzada edad. Eran justos, cumplían los preceptos de Dios, pero había un problema. Esto habíamos dicho ya en reflexiones anteriores. ¿Cuál era el problema? Que eran ancianos y que eran estériles. O sea, no podían dar frutos, eran estériles. ¡Qué palabra chocante! Eran estériles, pero eran fieles a Dios. Lo más interesante, en el versículo 14 del Evangelio según San Lucas capítulo 1, dice: te llenará de gozo y alegría. Es el ángel hablando a Zacarías. Te llenará de gozo y de alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque será grande ante el Señor, no beberá vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Evoca la visita de María a su prima Isabel, cuando el niño saltó de gozo. Ahora lo que viene es como una base bíblica para el sacramento de la reconciliación y de la Eucaristía, que está camuflado. Esto lo decimos entre comillas. Dice el versículo 16: se convertirá el Señor su Dios a muchos de los hijos de Israel, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para que los corazones de los padres se vuelvan a los hijos. En otra versión dice que se reconcilien, sacramento de la reconciliación, y los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, dice la palabra de Dios. El sacramento de la reconciliación nos prepara para estar dispuestos al Señor, dispuestos para recibir al Señor. Cerramos paréntesis sobre catequesis de reconciliación y Eucaristía. Seguimos con el Evangelio que nos ocupa hoy. Primera perícopa, dijimos el nacimiento de Juan el Bautista. Hay gente que critican, hay gente que se asombran porque a la pareja no les salen las cosas, porque ellos eran estériles. Habrán sufrido un castigo de Dios, por eso son estériles. Eran estériles. Pero llegó el momento de dar a luz. La gente del barrio se alegran. Tal vez en tu vida vas a encontrar gente que te critiquen, porque tal vez las cosas no te salen. Pero tenés que tener la tranquilidad de que eres fiel a Dios. Matrimonios que son fieles a Dios. Las cosas no salen. Los vecinos hablan, los vecinos critican, pero no le hagas caso. Mantente fiel a Dios. Llegó el momento del alumbramiento, de dar a luz, y todos se alegraron con ellos. También en tu misma cuadra, en tu mismo barrio, hay gente que se alegran cuando ven las bendiciones de Dios en tu vida. Siempre vas a encontrar gente que te critiquen, que te juzguen, pero a la vez siempre vas a encontrar gente que te alaben, gente que se ponga contento, gente que se ponga contentas porque te va bien y porque ven la obra de Dios en tu vida. La siguiente perícopa, la circuncisión de Juan el Bautista. Llevaron al circuncidar al niño. Esto es la prefiguración de lo que conocemos en la Iglesia Católica como el bautismo. La prefiguración del bautismo en el Antiguo Testamento es la circuncisión. Nos va a decir San Pablo eso también. Ahora, llevan a circuncidar al niño. Y es ahí donde tienen que ponerle el nombre, lo que hacemos en el bautismo cristiano, cuando se pregunta y se anuncia el nombre de la persona que va a ser bautizada. Entonces llevaron a circuncidar al niño a los 8 días y preguntan cuál va a ser el nombre. Juan, que iba a ser bautizado, su padre Zacarías no podía hablar. ¿Por qué? Tal vez por su falta de fe, de credulidad, por su incredulidad, quedó mudo y sordo. Porque tiene la misma raíz en el griego, el kofos, que quiere decir que también significa que estar mudo y sordo. En la cultura judía, en la cultura de aquella época, en la cultura oriental,
el nombre es muy importante porque el nombre evoca lo que va a ser la esencia de la persona misma y su misión. Por eso es muy importante y escogen con mucha delicadeza, con mucho cuidado el nombre que le van a poner a una persona. Por ejemplo, Isaías significa Yahvé es salvación. Esa fue la misión de Isaías, anunciar la salvación que venía de Yahvé Dios. Por ejemplo, Jesús, ¿qué significa Jesús? Jesús significa Yahvé salva. Él es el que trae la salvación. Zacarías, ¿qué significa Zacarías? Zacarías significa Yahvé ha recordado, o Dios recuerda, Dios no se olvida de sus promesas. Eso significa Zacarías. ¿Qué significa Isabel? Isabel significa promesa de Dios. O Dios es mi juramento, también significa Isabel. Dios es mi juramento. O sea, Dios tiene una promesa y Él la va a cumplir. ¿Y qué significa Juan? Juan significa el que es fiel a Dios. Zacarías significa Yahvé ha recordado. Él es sacerdote. Pero Juan, que va a ser el profeta, significa el que es fiel a Dios. Y es muy importante porque hay una discusión sobre el nombre. ¿Qué nombre le vamos a poner? Y Juan dice Isabel. Isabel, que significa promesa de Dios, o Dios es mi juramento. Ella ya confía en las promesas de Dios y dice Juan va a ser, porque así le anunció el ángel Gabriel a mi marido Zacarías. Él no puede hablar, pero yo en su representación digo que se va a llamar Juan. Y la gente cuestiona, pero nadie se llama, esto es raro, no puede ser. ¿Será cierto? Quien definía el nombre del hijo era el padre en esa cultura. Papá tenía que decir cómo se llamaba el hijo. Entonces Zacarías, como no podía hablar, pide una tablilla y escribe, su nombre es Juan. Juan, que significa el que es fiel a Dios. Juan, que va a ser un nazir. Habíamos explicado esto en las reflexiones anteriores. Juan, un nazir, un consagrado a Dios desde el seno de su madre. Juan, la importancia del nombre. Desde el día de tu bautismo. Importante el nombre y la misión que lleva cada uno. Pero también importante saber que Dios es fiel. Importante saber que en el matrimonio, aunque lo esencial, lo más importante en el matrimonio es mantenerse fiel a Dios y cumplir los preceptos de Dios, como leíamos en la lectura, para que Dios obre en nuestras vidas. Cada uno tiene una misión en la vida y cada uno es importante. Y vieron ustedes que cada uno tenía una misión diferente, una definición diferente por el nombre que tienen. Desde el día de tu bautismo, cuando te presentan en la pila bautismal, cuando antes siquiera que vos puedas pronunciar el nombre de Jesús, Jesús pronuncia tu nombre. Antes de que vos puedas decir Dios, Dios ya pronuncia tu nombre el día de tu bautismo. Te hace nueva criatura. Has nacido de nuevo el día de tu bautismo y eres una criatura diferente a los demás, con una misión específica, con una misión diferente. ¿Qué toca a los padres? A los padres toca mantenerse fiel a Dios y cumplir los preceptos de Dios, educar a los hijos, amar a los hijos, proteger. Ya sabemos lo que significa ser papá, los deberes de papá, los deberes de mamá, pero para con los hijos. ¿Y qué nos toca a los hijos? A los hijos toca cumplir y asumir esa misión que Dios nos da desde el día de nuestro bautismo. Y qué curioso, porque al ser bautizados recibimos el título de sacerdote, o sea, la triple misión de ser sacerdotes, profetas y reyes. Y hoy hablamos del sacerdote Zacarías y del profeta Juan. Sacerdotes, profetas y reyes que van a preparar el camino del Rey de Reyes. Eso es lo que la liturgia, eso es lo que la iglesia nos está pidiendo hoy, ir reflexionando, ir acompañando para la venida que ya está muy cerca del Rey de Reyes. Vivamos nuestro bautismo, como nos decía San Juan Pablo II, a vivir el bautismo, a abrir el corazón y esperar que Jesús está llegando. Fuerza, que Dios te bendice.